Gracias. Ok, igual esto, digamos, son los artículos del decreto. ¿Mm? Bueno, el mismo artículo 15 habla de la digitalización que se tiene que hacer en las mesas de entrada que les refería hace un momento. Y habla también de la calidad de original que tiene esa digitalización. El artículo 16 nos plantea cuáles son los requisitos que tiene que tener un escrito que presentemos ante la administración pública. Y entonces va a decir que ya antes dice que tiene que ser en forma escrita y en idioma nacional, nombre, apellido, indicación de identidad, domicilio real, una breve relación de los hechos y si considera pertinente la norma en que el interesado funda su derecho, la petición concreta en términos claros y precisos, el ofrecimiento de toda la prueba que el interesado pretenda que sea producida en el expediente y la firma del el particular que realiza, que hace la petición, que presenta el escrito. Eh, a ver, ¿qué otra cosa vale la pena que leamos? Peticiones múltiples. Podrá acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se tratare de asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente. Si a juicio de la autoridad administrativa no existiere la conexión implícita o la acumulación trajera entorpecimiento a la tramitación, lo emplazará para que presente peticiones por separados. Esto ya lo charlamos. Okay. Bueno, de acá, responder, entrega de constancias, esto no vale la pena, esto lo leen por su cuenta. De las notificaciones. Bueno, de las notificaciones, con relación al parcial, esto, digamos, muchos me pusieron que la notificación hacía a la eficacia del acto, está bien, pero digamos, a lo que yo le di, en lo que hice más hincapié cuando hablamos de notificaciones, era de la importancia del inicio de la cuenta de los plazos para los recursos, ¿sí? Entonces, digamos, eh, pretendía que hicieran referencia a eso en el parcial. Muy bien. Bien, hasta ahí. Listo. Esto hasta acá. Vamos a seguir hoy con lo que es los procedimientos de impugnación vamos a hablar de los procedimientos de impugnación, de las decisiones estatales, ¿sí? De las decisiones, digamos, en el ámbito de la administración. Todo lo que hace al procedimiento de impugnación lo vamos a encontrar en el decreto reglamentario, vamos a tener todo lo que tiene que ver con los recursos. Y en la ley de procedimientos administrativos, como ya hablamos en alguna otra clase, hay algunos artículos que hacen referencia al reclamo administrativo previo, hay algunos artículos que hacen referencia a la impugnación de los actos de alcance general, está regulado el amparo por mora, entonces entre los dos instrumentos encontramos lo que hace al procedimiento de impugnación de las decisiones estatales. Este tema lo estamos siguiendo, en este tema lo estamos siguiendo al doctor Balbín, ¿sí? Entonces,
¿A qué llamamos procedimiento de impugnación de las decisiones estatales? Al trámite que prevé la posibilidad del Ejecutivo de rever sus propias decisiones con intervención de las personas interesadas. Se deben cuestionar las decisiones estatales ante el propio Poder Ejecutivo y solo después ir a la vía judicial. O sea que es una instancia donde en realidad es una de las partes de la relación la que va a resolver sobre los problemas que se planteen en esa relación. Si nosotros vamos a impugnar una decisión del Poder Ejecutivo en este marco del procedimiento administrativo, quien va a resolver es el propio Ejecutivo. Podrá ser el mismo órgano que tomó la decisión, o podrá ser el superior jerárquico, pero es dentro del mismo Poder Ejecutivo. Para salir de ese ámbito, recién lo vamos a poder hacer cuando agotemos esa vía administrativa. La impugnación ante el propio Ejecutivo debe hacerse en plazos breves y obligatorios, ¿sí? Acá estamos en el tema del régimen jurídico exorbitante, ¿sí? Estas son ventajas que ese régimen jurídico exorbitante pone a favor de la administración. Nos da plazos breves y obligatorios, y si nos pasamos con esos plazos, perdemos la posibilidad de recurrir y después de acudir a la instancia judicial. Entonces, esto nos lleva a algo que ya hemos repetido muchas veces a lo largo de este curso, que es el principio general que rige, que es el principio del agotamiento de la vía administrativa. Cuando se intenta cuestionar decisiones estatales, debe hacerse primero ante el propio Poder Ejecutivo a través de los mecanismos que prevé la propia ley y su decreto reglamentario, y solo después podemos llegar al juez. El artículo 30 de la Ley de Procedimientos Administrativos se refiere a lo que se llama el reclamo administrativo previo. El reclamo administrativo previo es un reclamo que, digamos, es una manera de agotar la vía administrativa distinta de la que nosotros estamos viendo a través de la vía de los recursos administrativos. La de los recursos administrativos se aplica con relación a los actos administrativos de alcance particular, que le vamos a presentar, como vamos a ver en un ratito, el recurso de reconsideración, el jerárquico en subsidio. Ahí agotamos la vía y podemos recurrir a la justicia. El reclamo administrativo previo es un reclamo que tiene que estar dirigido al ministro o a la Secretaría de la Presidencia o a la autoridad superior si se trata de un organismo autárquico, previamente a iniciar un juicio contra el Estado. ¿Sí? No podemos, porque digamos, no siempre tenemos un acto administrativo que es lo que da inicio a nuestro reclamo. A lo mejor hay directamente otro tipo de acciones, pero que igualmente, aunque no haya un acto administrativo previo, tenemos que hacer una presentación que se denomina reclamo administrativo previo, que tiene que ser resuelta por el Estado para poder, acceder a la vía judicial. Entonces, cuando estamos frente a un acto administrativo de alcance particular, lo que vamos a tener es el régimen general de los recursos administrativos. El agotamiento de la vía administrativa se da mediante los recursos. Van a ver que en el decreto hay toda una parte general, a partir del artículo 70 y pico, 73 creo que es, que empieza como a contarnos cosas generales de los recursos, y después va a entrar en particular a referirse a cada uno de los recursos. En general, los recursos proceden contra los actos administrativos definitivos o los de mero trámite que lesionen derechos subjetivos o intereses legítimos.
Ese es el principio general que vamos a encontrar en el reglamento. Y ahora vamos a ver enseguida a qué denominamos acto administrativo definitivo o de mero trámite, aunque algo ya estuvimos viendo a lo largo de las clases. Otra característica general de todo el sistema de los recursos es que, y que tiene que ver con la informalidad a favor del administrado que habíamos visto antes, y que tiene que ver también con esto de que la administración pública tiene la carga de impulsar el procedimiento y que tiene la obligación de averiguar la verdad real de lo que ocurre, es que los recursos pueden ser fundados o mejorados en el fundamento en cualquier momento, ¿sí? No es que, como en otros ámbitos de los procedimientos o de los procesos, que uno pierde la posibilidad de defenderse, digamos. Esta no es una defensa, pero es, digamos, la posibilidad de ser oído está a lo largo de todo el procedimiento de impugnación, y esa posibilidad de ser oído se manifiesta a través de la posibilidad de ampliar el fundamento cada vez que la parte, el particular, lo considere necesario. Otra manifestación del informalismo a favor del administrado es esto de que el recurso mal calificado, que es un recurso mal calificado, yo me presento y digo que que vengo a presentar recurso de alzada, y en realidad no es un recurso de alzada porque no es un órgano, no es un ente autárquico, estoy en la administración centralizada. La administración lo tiene que tomar igual y tiene que corregir la calificación que yo hice. Es como que el particular no tiene la obligación, como no requiere patrocinio letrado, tampoco tiene la obligación digamos, de hacer correctamente la calificación jurídica de lo que está presentando. Entonces, puede ser corregido. Lo mismo si lo presentás con algún tipo de defecto formal que no sea importante, o deducido ante órgano incompetente. Todo esto está en la ley, pero si uno presenta un recurso en un lugar incompetente, estas cosas las tienen que terminar peleando, porque lo más seguro es que se lo rechacen y que esto uno tenga que plantearlo cuando está recurriendo la resolución que le sacó la administración respecto a esa presentación. Los recursos en líneas generales pueden ser interpuestos o deducidos por los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos. ¿Se acuerdan cuando vimos toda la parte al principio de derechos subjetivos, intereses legítimos, interés difuso, interés simple? Bueno, los recursos administrativos solo por los que tienen derechos subjetivos o intereses legítimos. No, por ejemplo, por los que tienen un interés difuso, ¿sí? Si usted tiene un interés difuso, preséntese igual y que sea la administración la que le diga, la que analice qué tipo de derecho es el que tiene y que se lo rechace, pero digamos, como eso es algo dinámico y que a veces es difícil evaluar si lo que se tiene es un interés, un derecho subjetivo, un interés difuso, un interés legítimo, entonces, digamos, desde el lado del particular, la recomendación es usted recurra y que la administración sea la que le diga que no. ¿Quién resuelve los recursos? Sí. Pero si el particular tuviera claro que tiene, por ejemplo, un interés simple sobre una cuestión, podría hacer el reclamo directamente por vía judicial. Sí, bueno, deberíamos ver de qué estamos hablando, ¿no? Verlo en un caso concreto, porque también si se presenta en el ámbito judicial directamente, hay que ver cuál es el criterio del juzgado que interviene y qué le plantea. Digo,
estas cuestiones, nosotros estamos viendo el plano teórico de cuestiones que en definitiva van a ser evaluadas por el juez o por el decisor, digamos. Nosotros nos vamos a presentar. Cuando si dice que tengo que tener derecho subjetivo o interés legítimo, yo me voy a presentar, porque si quiero defender algo, me presento, y el que me va a decir que no es el que va a estar evaluando del otro lado. Digamos, muchas veces, por ejemplo, en los casos de relación de empleo con el Estado, ahí ha habido mucha lucha entre los que consideran que los reclamos por cuestiones laborales tienen que hacerse en el contencioso administrativo y los que van directamente al fuero laboral. Al fuero laboral. Entonces, ¿de qué depende? Y depende del juez que te toque cómo haga la evaluación de si considera que estás o no legitimado para admitirte en esa vía, ¿sí? Ahí, digamos, hay mucho del abogado que analiza el caso y que establece la estrategia. ¿Está? Si vos te comiste los recursos y presentaste una denuncia de ilegitimidad, que lo vamos a ver ahora en unos minutos, pero yo alguna vez ya se los conté, Sí. y te la rechazan, y bueno, la norma dice que no podés ir a la sede judicial, pero vas a buscar el mecanismo para, de alguna manera, presentar un amparo, algo para poder, y decir, bueno, por ahí me toca un juez que considera que es excesivo el tema del agotamiento de la vida administrativa y que considera que igual como se están vulnerando derechos, o sea, esas cosas tienen sus resquicios y hay que... Esto, digamos, es la teoría. Digamos. ¿Quién puede presentar un recurso administrativo? El que tiene derechos subjetivos o intereses legítimos. ¿Sí? Después estas cosas son dinámicas y tiene que ver con las estrategias de los actores. ¿Sí? Claro, muchas gracias. Bueno, ¿quién resuelve los recursos? Los recursos los resuelven órganos de la administración pública. O el propio órgano que emitió el acto o el superior jerárquico. ¿Mm? Bueno, derecho subjetivo, interés legítimo, órgano competente, lo mismo que vimos recién. Formalidades. La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en el artículo 15 y siguiente. Acabamos de leerlo. Los recaudos de los escritos. O sea que cuando ustedes tienen que hacer un recurso, ese recurso tiene que ser por escrito, en idioma nacional, tiene que tener el nombre, el documento, la identificación, el domicilio real, tiene que tener los hechos, si saben en qué derecho se fundan el derecho, y si tienen prueba para ofrecer, todo el ofrecimiento de prueba. ¿Sí? O sea que, digamos, el contenido del decreto va teniendo después aplicación no solo para los escritos en general, sino que, bueno, los recursos administrativos tienen que cumplir con esos requisitos. Si yo en el trabajo práctico final les digo, hagan un recurso administrativo contra tal cosa, ustedes tienen que poner presento recurso administrativo y tienen que cumplir los requisitos del artículo 15. No creo que les haga hacer eso, pero se los comento como un ejemplo. Ampliación de fundamentos, esto ya lo vimos. Apertura a prueba. El organismo interveniente de oficio o a petición de parte podrá disponer la producción de prueba cuando estime que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso. Esto es lo que les repetí muchas veces, que es el tema de que en el procedimiento administrativo rige el principio de la verdad material. ¿Sí? La administración tiene facultades para buscar la verdad material.
no tiene que limitarse a lo que hay en el expediente, puede ampliar eso, y si piensa que puede encontrar, digamos, la verdad de los hechos pidiendo informes o pidiendo documentación o proveyendo algún otro tipo de pruebas, lo puede hacer. El artículo 80 nos habla de las medidas preparatorias, informes y dictámenes, que ya vimos que no son actos administrativos. En general, todos contestaron bien esa pregunta del parcial. Entonces, no solo no son actos administrativos, o porque no son actos administrativos, las medidas preparatorias, incluidos los informes y los dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y aunque sean vinculantes para la administración, no son recurribles, ¿sí? O sea, yo puedo presentar un recurso contra el acto administrativo en el cual puede estar volcado un dictamen, un informe, pero no puedo recurrir un informe. Si Jurídicos saca un dictamen en contra de mi posición, no puedo recurrirlo. Tengo que esperar que salga el acto administrativo y tengo que recurrir ese acto administrativo, ¿sí? Artículo 82. Este es importante. Al resolver un recurso, el órgano competente, y acá vamos a ver cuáles son las posibilidades que tiene, qué puede hacer con eso que le estamos presentando. Nosotros presentamos un recurso. ¿Qué es lo primero que puede hacer el órgano que lo recibe? Desestimarlo, porque puede decir, no, esto no es recurrible, es una medida preparatoria, no es, o sea, desestimar, decir, no corresponde, lo desestima. O ratificar, o sea, aceptar el recurso y ratificar o confirmar el acto administrativo de alcance particular que nosotros estamos recurriendo, ¿sí? En ese caso nos está, digamos, rechazando el recurso. No es que lo desestima, lo recibe, le da tratamiento, pero ratifica o confirma la decisión que está contenida en ese acto. Y si no, la otra posibilidad es aceptar el recurso, pero en ese caso nos daría la razón y revoca, modifica o sustituye el acto que nosotros impugnamos a través de ese recurso. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? O sea, nosotros presentamos un recurso. Una posibilidad es que ni lo traten el recurso, que lo rechacen porque está mal presentado, porque está muy excedido en el vencimiento del plazo, porque es un órgano incompetente, por muchas razones puede ser. La otra posibilidad es que lo acoja, el recibo, que lo acepte. Y ahí hay dos alternativas: que confirme la decisión que está tomada en el acto que nosotros recurrimos, o que no la confirme y entonces la revoque, la modifique o ordene sustituir el acto que nosotros recurrimos. En ese caso nos está dando la razón, ¿sí? Vamos ahora a pasar a los recursos en particular. Los recursos que regula el decreto reglamentario son el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, el recurso de alzada, el recurso de queja. Y en la ley de procedimientos administrativos tenemos el amparo por mora, ¿sí? Que es un tipo de recurso. El recurso de reconsideración es como el primero, el más suavecito, digamos. ¿Qué hacemos? El nombre nos lo está definiendo. Estamos pidiéndole a la autoridad administrativa, al Poder Ejecutivo, que reconsidere la decisión que tomó, ¿sí? Y que está expresada en ese acto administrativo de alcance particular que estamos recurriendo. Le pedimos que lo reconsidere.
¿Y quién lo va a reconsiderar? El que lo Lo va a dictó. reconsiderar el mismo órgano que lo dictó. O sea, lo presentamos ante que es una resolución, es una disposición del director general de recursos humanos del organismo. Pues bien, vamos y lo presentamos ante el director general de recursos humanos, ¿sí? ¿Y quién lo va a decidir? El director general de recursos humanos. Parece medio una cosa sin demasiada esperanza para el que lo presenta, pero bueno, es así. Podría interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado, y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. El recurso de reconsideración lo podemos presentar contra una cantidad más amplia de decisiones que el recurso jerárquico, ¿sí? El recurso de reconsideración va contra actos definitivos o contra los que son asimilables a definitivos. ¿Por qué son asimilables? Porque si bien no resuelven el fondo, deciden algo que nos impiden seguir adelante. Por ejemplo, nos dicen, usted no tiene ni un derecho subjetivo ni un interés legítimo, entonces no está legitimado para presentarlo. Bueno, eso es una decisión que no resuelve, no es el acto, no resuelve el fondo de la cuestión, pero me impide seguir adelante con el reclamo y me impide agotar la vida administrativa. Entonces eso es un acto que es asimilable a un definitivo, ¿sí? Y entonces me presento y recurro ese acto. El recurso de reconsideración tiene 10 días. ¿Desde cuándo? Desde la notificación. En realidad, desde el día siguiente al día de la notificación. Se presenta ante el mismo órgano que lo dictó y el mismo órgano será competente para resolverlo. Perdón. Profesora, Bueno, una pregunta. sí. Con el tema de la presentación de los 10 días, cuando se cumple el día número 10, ¿corre igual que en los procesos judiciales que le dan las 2 primeras horas del día siguiente? ¿O en este caso no? Porque no, tenía dudas de eso. Sí, pero lo que pasa es que con el nuevo sistema eso se terminó. O sea, lo de las 2 horas es un tema del procedimiento judicial que se estableció en el procedimiento administrativo. Pero ahora, en este nuevo decreto, está mantenido solamente para el caso de que subsistan documentos papel, ¿sí? Así que sonamos con eso. Entonces, bueno, acá tenemos algunas referencias con relación a esto que hablábamos recién de acto definitivo, asimilable a definitivo, interlocutorio o de mero trámite. Asimilable a definitivo, recién lo comentamos. Y acto interlocutorio o de mero trámite son los actos que dicta el órgano competente que hacen que el procedimiento vaya siguiendo su curso, las providencias que dan pases. Pero ¿qué pasa si nos archivan el expediente? ¿Sí? Es un acto interlocutorio de mero trámite, pero si no podemos darle trámite al procedimiento y no nos dan el desarchivo, por ejemplo, nos niegan el desarchivo, y bueno, vamos a tener que presentar un recurso, ¿sí? Alegando que es un acto de mero trámite, pero que está afectando un derecho subjetivo, que nos afecta en un derecho subjetivo. Acá hay algunas cosas que ya las vimos, vamos a recoger solo las que no vimos. En caso de haber sido dictado por delegación, ¿sí? O sea, si el acto que nosotros recurrimos está dictado haciendo uso de una facultad delegada,
resuelve el delegado, o sea, el mismo que dictó el acto. Salvo que la delegación hubiere cesado, entonces resuelve el superior, el que retomó la facultad. El Consulta. plazo para resolver el recurso son 30 días hábiles administrativos, ¿sí? Y el vencimiento del plazo sin resolución del recurso de reconsideración debe interpretarse como rechazo. Acá tienen, digamos, un caso donde la norma prevé qué sentido hay que darle al silencio, ¿sí? O sea, ya está previsto por la norma que en caso de que se venza el plazo y no esté resuelto, se interpreta que el recurso fue rechazado. Profesora, Sí. en el caso del acto realizado en uso de facultades delegadas, el delegante no puede resolver aduciendo que hace uso de las facultades que le son propias. Mira, yo creo que esta previsión está puesta más bien para salvaguardar las facultades del delegado. O sea, que cuando el delegado va a resolver, el particular no pueda decir, no, pero que resuelva el delegante, y transformarlo en una especie de jerárquico, Claro. digamos, indirectamente. Porque el delegante siempre puede dejar sin efecto la delegación. O sea que, digamos, si la delegación hubiese cesado, resuelve el delegante. Y si el delegante quiere resolverlo, va a dejar sin efecto la delegación y lo va a resolver, ¿sí? Entonces, tengo la impresión de que la previsión legal está dada al contrario, para darle al delegado, decir, el que resolvió por delegación tiene la facultad de resolver el de reconsideración, salvo que la delegación hubiera cesado y entonces resuelve el delegante. Ok. En caso de rechazo del recurso de reconsideración, debe interpretarse que el interesado interpuso el recurso jerárquico en subsidio, ¿sí? O sea que el recurso de reconsideración siempre lleva íncito, digamos, el recurso jerárquico en subsidio. No es requisito para agotar la vía administrativa la presentación del recurso de reconsideración. O sea, es una alternativa que tenemos. En general, digamos, cuando uno está bailando en estas situaciones, dice, bueno, si lo tengo, lo presento, por ahí me lo dan vuelta y termino acá la cuestión. Pero el único recurso que es necesario y obligatorio para agotar la vía administrativa, se los presento, es el recurso jerárquico, que está regulado en el artículo 89. Entonces, el recurso jerárquico... Perdón, si presenta recurso de reconsideración y no presenta recurso jerárquico... No, es que el de reconsideración lleva el jerárquico en subsidio. ¿No hay un plazo también para la presentación del recurso jerárquico? O sea, se presenta el recurso de reconsideración, pasan los 10 días creo que son, sí. Y después puede presentar, en el caso de que no hayan respondido al de reconsideración, presenta el jerárquico. 30 días. Tiene 30 días. El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración. Si se lo hubiese hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de que, lo que dijimos antes, siempre tenemos derecho a ampliar el fundamento de los recursos. ¿Los plazos son iguales en todas las instancias o en cada... Siempre podés
siempre podés ampliar el fundamento de los recursos. Ok. Bueno, se interpone ante el mismo acto que dictó ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, ¿sí? Pero en este caso, el órgano inferior debe elevar el recurso interpuesto al órgano superior, que es el que debe decidirlo. ¿Mm? El resto ya lo estuvimos conversando. En el marco del recurso jerárquico es obligatorio el dictamen del servicio jurídico permanente, ¿sí? Nosotros vimos en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el elemento procedimiento, vimos el tema de la posibilidad de pedir el dictamen jurídico y lo vimos que era obligatorio en los casos en que se pudiera afectar un derecho subjetivo o un interés legítimo con la decisión que se tomara. Bueno, acá es obligatorio, sea cual sea el tema del recurso jerárquico, es obligatorio el dictamen del servicio jurídico permanente. Ahí, digamos, quienes resuelven los recursos administrativos en general son las autoridades máximas de el órgano en el que se haya dictado ese acto administrativo. A veces es el propio presidente de la Nación el que resuelve los recursos jerárquicos que se presenten contra decisiones tomadas por sus ministros o por las secretarías de presidencia, las secretarías que dependen directamente de la presidencia de la Nación. Entonces, en el caso de que sea un recurso presentado en una municipalidad, ¿no? Y se presenta el recurso de reconsideración, si está firmado por la intendenta o el intendente, ¿qué vía sí? O sea, ¿se puede presentar igual el recurso de reconsideración para ampliar los fundamentos y después qué sigue? Lo que pasa es que el intendente, la verdad que no sé cómo es en provincia de Buenos Aires. Justo el otro día, en un grupo de abogados administrativistas del Facebook, había un caso y se empezó a discutir si eso tenía que ir a la gobernación o no tenía que ir a la gobernación. Yo hice uno, por eso estoy preguntando, porque hace menos de un mes, o sea, estaría en el plazo, presenté un recurso de reconsideración contra una resolución de la intendenta de Moreno, que había rechazado al que estaba damnificado una reparación de un auto porque había falta de señalización en la vía pública. Se le rompió el auto por la falta de señalización, y rechazó la reparación con artículos que tratando de deslindarse la responsabilidad, pero en sí, la ley orgánica de municipalidades y otras normas que son también locales y las normas de tránsito lo habilitaban, o sea, daban tenía la obligación la intendencia de tener señalizada la zona de la obra. Pero te permite el jerárquico a provincia, al gobernador. Yo presenté reconsideración ante la municipalidad misma, que fue la que hizo esa resolución, pero ampliando los fundamentos legales de por qué sí le correspondía indemnizar al damnificado. Pero después de eso no sé cómo, o sea, de hecho no sé cómo seguir ahora, si ellos no responden y pasan los 30 días, ¿qué hago? ¿Presento recurso de recurso jerárquico ante la gobernación de la provincia? Mira, a ver, nosotros estamos hablando de la Ley de Procedimientos Administrativos de Nación, ¿sí? Que se aplica a la Administración Pública Nacional. Entonces, cuando hablamos del derecho administrativo, dijimos que era un derecho local. Vos tenés que ir a la normativa de la provincia de Buenos Aires, tenés que ir a la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia, ¿sí? Al decreto reglamentario que tenga, y tenés que ir a la ley orgánica de las municipalidades, porque la verdad es que yo no lo manejo, y de cuando estuve en provincia hace muchísimos años, no lo tengo claro. Y la verdad que esa discusión que hubo en el grupo de Facebook
algunos decían, no podés ir con jerárquico al gobernador porque es otra persona jurídica pública estatal y no lo resuelve, tenés que ir directo ya a la vía judicial, pero si querés después me fijo y te comento, pero En la ley eso orgánica de no lo municipalidades tenés no que hay. buscar. No lo Y tenés que buscar en esta ley, porque esta ley lo que te... No, y sí, yo, este- y sé, este- yo trabajo en el Estado Nacional y trabajo con derecho administrativo en el Estado Nacional, o sea, Sí. eso lo sé, por eso es que me manejé para poder hacer esto, buscando la normativa que correspondía para este caso. En la Ley Orgánica de Municipalidades no está, sí, la cuestión en sí de la señalización de tránsito y demás, sí es competencia de la provincia de Buenos Aires, por eso es que también me genera la misma duda, pero me quedo más tranquila que los abogados discuten lo mismo, que a mí me generaba duda, y ahora a dónde después te las vías paso, administrativas. te El paso si procedimiento querés es el un decreto grupo. ley. Es un decreto ley de Provincia de Buenos Aires, la ley de procedimientos. Es el Igual decreto que ley, y en- 7647 del 70. Claro, el Recién tema lo es busqué. a el de dónde Nación también. si se La de manda, o Nación sea, si también cuando es es una, decreto ley. cuando se manda un recurso de reconsideración sobre una cuestión que está resuelta por la intendenta, después la vía jerárquica, ¿cuál sería? O sea, si ya es la autoridad máxima de la municipalidad, ¿entendés la duda? O sea, Sí, sí. ahí es donde tendría que ir a la provincia para que lo resuelva, no sé. Según como lo tome, si yo tomo en cuanto a lo que es el código de la ley de procedimiento y la ley de señalización de tránsito, tendría que ir a provincia el recurso jerárquico, pero la Lo verdad que que me pasa es genera que, a ver, dudas. y ahora seguimos con la clase porque nos estamos yendo, pero el caso también lo podrías tener en Nación de la misma manera, porque si vos tenés un decreto del Poder Ejecutivo, pedís la reconsideración, pero no podrías pedir el jerárquico, porque el decreto ya está emitido por la autoridad máxima. ¿Mm? Sí, por eso Entonces, presenté reconsideración, pero jerárquico ahí no sé. no, es que está bien que hayas presentado reconsideración, pero digamos, donde tenés que ir a buscar eso es en la normativa de la provincia, a ver cómo se maneja esa. Después de curiosidad me fijo, vos sos, Cirulnikov. ok, muy bien. Bueno, ¿seguimos? Bueno, entonces, la resolución del jerárquico es el que agota la vía administrativa y es el que habilita la vía judicial. Esto lo estuvimos conversando recién. ¿Cuál es el órgano competente para resolver los recursos? Lo que me faltó decirles es que excepcionalmente y con relación a las cuestiones que tienen que ver con los temas de empleo, ¿sí?, dentro del ámbito de la administración pública, y por las competencias que le da la Constitución Nacional al jefe de gabinete, el jefe de gabinete resuelve los recursos jerárquicos de los actos dictados por los ministros en relación al personal estatal. ¿Mm? Recurso de alzada. Este es otro de los recursos que resuelve, que prevé el reglamento. El recurso de alzada es un recurso que permite a quien recurre en el ámbito de la administración descentralizada, o sea, no en el ámbito de lo que baja en la administración pública. En la próxima, hoy o en la próxima clase, porque no tengo ni idea de la hora, vamos a ver el tema de organización administrativa. Entonces ustedes tienen la administración pública centralizada, que es poder ejecutivo, y lo que cuelga, lo que baja del poder ejecutivo. Y esa es la persona pública estatal, es una personería jurídica. Después tienen la administración pública descentralizada, que son personas jurídicas públicas estatales
que son autónomas o autárquicas del Poder Ejecutivo. Entonces, son todos los organismos descentralizados, personas jurídicas con participación estatal, todo ese conglomerado de órganos que están algunos en las órbitas de los ministerios, pero que no forman parte de la administración centralizada. En cada uno de esos organismos descentralizados, la lógica es la misma lógica que dentro de un ministerio. Frente a un acto administrativo de alcance particular, uno puede presentar un recurso de reconsideración, recurso jerárquico en subsidio, agota la vía administrativa y va a la justicia. ¿Qué pasa? En el ámbito de estos organismos descentralizados, una vez que llegamos al recurso jerárquico y nos rechazan el jerárquico, tenemos la opción de ir a la justicia, considerar agotada la vía administrativa e ir a la justicia, o tener una instancia previa más antes de ir a la justicia, que es ir al ministro, que es ir al Poder Ejecutivo, a través del recurso de alzada. Es como una alternativa opcional que se le da al que hace el caminito del agotamiento de la vía administrativa, pero en el marco de la administración descentralizada. Acá también entran las universidades. Entonces, ante la última resolución dentro de ese ámbito, antes de ir a la justicia, uno puede optar por presentar un recurso de alzada para que lo resuelva el ministro del sector de la administración pública, en donde ese organismo se encuentre, digamos, ubicado. Entonces, ese es el recurso de alzada. Los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente, emanadas del órgano superior de un ente autárquico, incluidas las universidades nacionales. Perdón. No es obligatoria, ¿sí? Porque con el jerárquico dentro del organismo descentralizado, ustedes tienen agotada la vía, es opcional. Muy bien, pasamos al recurso de queja, que es un recurso menor, digamos, pero está previsto en el reglamento. El recurso de queja es un recurso dentro del ámbito de la administración pública para quejarse ante el superior jerárquico del órgano que tiene nuestro trámite, para quejarnos por defectos en la tramitación o por incumplimiento de los plazos, ¿sí? O sea que se presenta ante el superior jerárquico del órgano que tiene el tratamiento de nuestro tema. Ese superior jerárquico lo analiza, le pide un informe a su dependiente, y de acuerdo a ese informe va a decidir, digamos, si acoge el recurso de queja, si lo considera procedente, y en caso de que nos dé la razón, tiene que investigar las razones del incumplimiento, lo cual puede generar un sumario administrativo. El recurso de queja es en el mismo marco de la administración pública. En cambio, el amparo por mora, vamos a ir, así lo vemos ahora con este, que está en el artículo 28, pero de la ley, es una herramienta parecida, pero que en lugar de ser presentada en la propia administración pública, en el órgano superior al que tiene nuestro trámite, se presenta directamente ante la justicia. Ante el incumplimiento de los plazos por parte del órgano que tiene nuestro trámite, podemos presentarnos a la justicia, presentar
un amparo por mora y solicitar judicialmente que se libre el pronto despacho para que ese órgano resuelva nuestro caso. En ese caso, el juez va a analizar la situación, también va a pedir un informe a la autoridad administrativa y va a resolver. ¿Qué va a resolver? Si le pide el pronto despacho al órgano administrativo. Yo me acuerdo que cuando trabajaba vinculada a jurídicos, cuando había un amparo por mora, se armaba una trifulca y todo el mundo corría. ¿Por qué? Porque eso después puede dar origen a un sumario administrativo, ¿sí? Pero la resolución del amparo por mora que toma el juez es simplemente pedir mandar el pedido de pronto despacho al órgano que está interviniendo. Entonces, ustedes ven que... ¿No me traes un vaso de agua? Perdón. Frente a la demora de la administración o al incumplimiento de los plazos, más allá de que hay cuestiones en particular para tomar en cuenta y decidir qué herramientas utilizar, entre la ley y el reglamento tenemos varias alternativas. Una es la del amparo por mora. Otra es la que vimos recién del recurso de queja ante la propia administración. Otra es la del artículo 10 que vimos del silencio de la administración, ¿sí? Pedir el pronto despacho, esperar los 30 días y considerar el silencio de la administración para agotar la vía administrativa. Entonces son remedios que nos brinda la normativa para defendernos, digamos, de las demoras o del incumplimiento de los plazos por parte de la administración. Esto de los recursos extemporáneos tiene que ver con lo que hablamos ya fuera de, digamos, sin que nos tocara, pero que se los comenté varias veces, que es esto de la denuncia de ilegitimidad. Gracias. Entonces lo voy a tomar como un repaso. La denuncia de ilegitimidad es una especie de remedio o de mimo que la ley nos hace para cuando nos comemos los plazos de los recursos. Si se nos pasaron el plazo de los 10 días o de los 15 días para el jerárquico, nosotros igual presentamos, igual hacemos la presentación, y la administración tiene la obligación de darle el tratamiento a ese recurso que estamos presentando, considerándolo una denuncia de ilegitimidad. La administración le va a dar el tratamiento de denuncia de ilegitimidad, pero podría decir que por razones de seguridad jurídica o porque considera que nos hemos excedido demasiado en los plazos, rechazarlo, ¿sí? Y estamos en el horno ahí. Si le da tratamiento como denuncia de ilegitimidad, si la administración lo revé y nos da la razón, salvamos la situación, ¿sí? Porque entonces resolvimos la cuestión. Ahora, si la denuncia de ilegitimidad es resuelta en contra de lo que nosotros estamos planteando, no retoma la posibilidad de agotar la vía administrativa, que el caso queda en esta instancia. O sea, nos perdimos los plazos para los recursos. Tenemos la posibilidad de plantearlo igual y que la administración lo analice, pero si lo rechaza, no es que nos sirve para retomar el caminito y normalizar la situación y agotar la vía administrativa y llegar a la vía judicial. Entonces, bueno, es como una última posibilidad, pero que nos tiene que salir bien porque la administración nos dé la razón. Si no nos da la razón, ya perdimos la posibilidad de acceder a la vía judicial.
Muy bien. Fin de este tema. No sé si quieren, si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea con relación a esto. Profe, yo le quería preguntar porque no lo vi en el campus todavía, si lo No iba te a subir. escuché. No te Que le escuché. quería preguntar si lo iba a subir al campus, a este Sí, Power. sí, No. sí, hoy me dijo Martín que el de procedimientos no lo subí. Así que voy a subir el de procedimientos, voy a subir este y voy a subir el que sigue. ¿Me dicen la hora, chicos? 8:45. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a empezar entonces la próxima con organización administrativa. Para los que llegaron más tarde a la clase, no vamos a hacer un segundo parcial, ¿sí? Les voy a dejar un trabajo práctico y con ese segundo trabajo práctico vamos a hacer un trabajo evaluador, digamos, medio integral de la materia. Los parciales estuvieron bastante bien. Sí, lo que quería decirles es que no copien y peguen. Es muy, a ver si encuentro la Deprimente. palabra. ¿Cómo? Deprimente. Para el que está corrigiendo, a mí me da ganas de revolearlo, porque, digamos, uno lo que pretende es que ustedes redacten. Entonces, a veces buscan, copian y pegan, o a veces se ve que googlean algo que tenga que ver y copian y pegan un párrafo de un artículo de internet que por ahí nombra la palabra y tangencialmente tiene relación con el tema, pero que no, traten de hacer el esfuerzo de pensar de redactar con sus palabras. Yo sé que es difícil el vocabulario, pero copiar y pegar, y de los apuntes tampoco, no copien y peguen. Citen, redacten, digan, armen la frase de la respuesta, ¿sí? ¿Qué vinculación tiene una de las preguntas de las primeritas con relación a ese acto de designación? ¿Qué relación tiene con la Constitución Nacional? Y algunos me copiaban y pegaban el parrafito artículo 100 de la Constitución. Y ya sé que eso está en el acto administrativo, pero quiero que me digan cuál es la vinculación, que eso tiene que ver con la competencia, que la competencia surge de la Constitución, que la Constitución dice cosas que quiero decir, traten de armar las frases, no tirar. Y otra cosa que les quería decir, que creo que todos, una sola persona lo tuvo bien y a otra se lo di también bien porque no hizo referencia al artículo 75, pero estaba orientado. Es la del artículo 31 de la Constitución Nacional, el tema del orden de prelación, que yo en la pregunta decía si está únicamente establecido por el artículo 31, y nosotros en clase vimos el artículo 31 y después vimos el artículo 75 y todo lo que decía de los tratados internacionales, y me llamó la atención que solamente una persona hizo referencia a eso. Bueno, gente, no les robo más tiempo. Voy a parar la grabación y nos vemos.